Reflejos con Raicy Senois. Un programa para toda la familia. Variedades, entrevistas, reportajes, curiosidades, temas de salud. Un recorrido por lugares turísticos nacionales y extranjeros. Acontecimientos sociales y culturales al peculiar estilo de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. Todos los sábados a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas. No se lo pierda por ningún motivo. Quédese con nosotros. Gentiles televidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois, dándole las gracias al Todopoderoso y a usted por la oportunidad que me dan de llegar a la intimidad de su hogar. Hoy quiero agradecer a los amigos y también familiares que desde distintos países me hicieron llegar sus felicitaciones. Gracias por sus buenos deseos y por supuesto que también las gracias al Todopoderoso porque me renova el contrato de vida. Cumplir años es muy especial porque nos deja una trayectoria de vida donde podemos analizar, continuar o rectificar. Lo mejor cuando Dios renova el contrato de vida es que lo hace sin fecha de caducidad. También quiero enviar felicitaciones porque recientemente estuvo festejando su onomástico al doctor Cristian de los Santos allá en la República Dominicana. El doctor de los Santos es un médico muy reconocido en el Caribe, ya que tiene una especialidad en endocrinología y se caracteriza por ser una excelente persona. En Italia también quiero enviar saludos especiales a mi querido Mimmo Tarantino. Y en Francia al artista Jean-Luc Fioramonti. Un saludo muy especial para ti, mi estimado Gian. Y por supuesto que también un saludo especial para todos esos gentiles televidentes que nos expresan sus muestras de aprecio, ya sea a través de las redes sociales o por vía telefónica. Agradezco a esos guatemaltecos que por tantos años me han dado un lugar especial en su casa. Son 8 años compartiendo este espacio con cada uno de ustedes, quienes son la parte medular de Reflejos. Así que muy agradecida con cada uno de ustedes. Hay una frase de Tito Livio que me fascinó. Dice, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Hoy vamos a estar comentando sobre el miedo. Según la psicología experimental, existen 6 emociones primarias. Está la tristeza, la alegría, la ira, la sorpresa, el asco y el miedo. Se conoce como miedo al estado emocional que surge de la conciencia como respuesta ante un eventual peligro. Con el miedo hay mucha desconfianza. El miedo es un sentimiento que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. El miedo también es el sentimiento de desconfianza
que pudiese ocurrir algo malo. Por ejemplo, tenía miedo que no saliera bien mi tesis, o tenía miedo de no encontrar el camino o no poder obtener ese empleo. Se trata de la angustia ante un peligro existente o una situación que no existe. Sin embargo, el miedo sí es real. No se puede decir, o sea, la situación no lo puede ser, pero el miedo está ahí causando una serie de consecuencias. El miedo también es una situación muy útil para escapar ante ciertos peligros. Por eso el miedo debe ser no un regulador en la conducta humana, pero también es una situación que puede convertirse en una barrera para el disfrute de la persona, porque hay quienes le tienen miedo a todo. Le tienen miedo a montarse en una lancha, a darse un chapuzón en la playa, le tienen miedo a todos los reptiles, le tienen miedo a los perros, a los gatos, le tienen miedo a las alturas, no se les puede hablar de tomar un avión, le tienen miedo a conducir. Hay personas que el miedo se encarga de regirlos, y para todo el miedo siempre le sale a relucir. Por ejemplo, no realizan algunas actividades porque si salen a correr le pudiese ocurrir algo, porque hay demasiadas cosas que están pasando, entonces ya se quedan en su casa. Sin embargo, es siempre buscar lo que sea más seguro para usted. Bueno, me gusta correr, pero sé que la seguridad no anda muy bien. Entonces, usted va y realiza ese tipo de actividad en un lugar donde hay muchas personas y donde usted sabe que ningún individuo malintencionado le puede causar algún daño. Entonces, cuando las personas viven gobernadas por el miedo, siempre van a tener una respuesta negativa ante cualquier evento que ni siquiera han realizado, pero está en la mente. Por ejemplo, hay quienes no le compran una bicicleta a sus hijos porque dicen, puede venir un vehículo y atropellarlos. No, usted le compra la bicicleta, pero sabe que en el patio de su casa, o si usted está con ellos en el frente, los va a cuidar. Entonces, el miedo paraliza a las personas que mantienen una actitud negativa ante una situación que ni siquiera ha ocurrido. Por eso el lugar donde el miedo se hospeda es en la mente. El miedo también puede dar como surgimiento ansiedad y las fobias o los ataques de pánico. La respuesta del miedo es autónoma, es decir, que no la activamos voluntariamente. Por eso, por más que usted trate de convencer a una persona que tenga miedo, se le va a complicar, porque no es que esa persona quiera responder así y que se sienta cómoda con el miedo. Eso es producto de algo. Nadie nace con miedo, sino que a través de las vivencias de la crianza va cultivando el miedo por algunas situaciones. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalles. Los expertos establecen que hay 4 respuestas automáticas de cómo responder ante el miedo. Una de estas es la huida, la defensa agresiva, la inmovilidad y también la sumisión. Hay personas que cuando tienen miedo
corren y ni siquiera se fijan, ni saben siquiera a qué le están corriendo. Y esta huida sin premeditación hace que hasta un vehículo los pueda atropellar. Entonces hay otros que el miedo los paraliza. De repente ven a un perro y como le tienen miedo al perro y los perros se alimentan del miedo, inmediatamente no se pueden mover y sienten que no pueden utilizar sus músculos. Hay otros que se comportan de una forma sumisa, pero cada quien responde al miedo de acuerdo a las características de su personalidad. Hay otros que responden de una forma agresiva. Si algo les causa miedo, ustedes van a ver que la agresividad es la forma de expresión. De repente tienen miedo de perder a sus padres o tienen miedo de perder a su esposa. Entonces en la casa mantienen cierto comportamiento agresivo, pero en el fondo esto es reflejando algún tipo del miedo. El miedo también es una de las emociones más básicas del ser humano. Estamos conversando sobre el miedo. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. Lucha libre y algo más. Ahora también los miércoles a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe. Y los domingos, en su horario habitual, 19 horas centro, 9 de la noche Caribe. Por Telemaya, canal 34 de la red Sistecom, cada vez con mayor cobertura. Y www.telemaya.com. En Facebook, transmisiones en directo Telemaya. No se lo pierda por ningún motivo. Y de vuelta en Reflejos, estamos conversando sobre el miedo. Para los gentiles televidentes que acaban de sintonizarnos, en el primer segmento comentamos que el miedo surge como una respuesta de la conciencia ante un eventual peligro. También es la desconfianza y se cree que algo malo pudiese ocurrir. El peligro puede ser real o imaginario, pero el miedo sí existe. El miedo sirve para la supervivencia humana, porque imagínense qué pasaría con nuestra vida si no tendríamos miedo. El asunto es no permitir que el miedo controle nuestra vida. Sin miedo se moriría porque no existiría ningún regulador. Usted sabe que no se puede ir a las 3 de la mañana, mantener sus puertas abiertas porque le pudiese ocurrir algo. En cambio, las personas que no tienen miedo dicen, bueno, hace demasiado calor y dejan su puerta del frente abierta o la puerta de atrás o una ventana que no tiene barrotes, entonces fácilmente alguien puede entrar. Y cuando usted habla con esa persona realmente no siente miedo. O aquellos que les fascina la velocidad, ¿cómo se cree que terminan con ese tipo de comportamiento? Entonces el miedo es básico. El problema es cuando se tienen miedos disfuncionales, y estos miedos son una persona que no le pueda poner la mano a un perrito. Obviamente que usted no va a llegar a una casa de su vecino o de un familiar y sin conocer al perro le va a pasar la mano por la cabeza o le va a agarrar la cola a un Doberman o a un Pitbull. Entonces no es tanto así, pero hay quienes ven a un gato y comienzan a gritar, o no van a una casa porque hay un perro y la amiga le dice, no, yo lo voy a amarrar, el perrito no hace nada, pero aún así el miedo no le permite ni siquiera compartir. O de repente un sábado a las 5 o 6 de la tarde hay unas amigas que van a compartir, entonces no, es que cuando cae la noche ya yo no salgo,
algo, porque pudiese ocurrir algo, y lo que obviamente hay que cuidarse, y eso debe ser una práctica que debemos mantener todos los seres humanos, pero hay en ocasiones que cuando a la persona le toca, porque se han visto casos de estudiantes que han estado en su casa estudiando para un examen y de repente a unos cuantos kilómetros hay una huelga y una bala perdida le ha quitado la vida sin ni siquiera ellos darse cuenta. Entonces, es cuidarse, pero tampoco ser tan exagerado. Uno de los psicoanalistas que más estudió el miedo fue Sigmund Freud, y él establecía que hay un miedo real y un miedo neurótico. El miedo real es aquel que existe, o sea, usted tiene miedo de no salir a las 3 de la mañana porque le pudiese ocurrir algo, y si usted lo hace porque tiene que ir a trabajar y caminar hasta la parada del bus, toma ciertas precauciones, mira hacia los lados, si puede contratarse a un tuk-tuk para que lo lleve mucho mejor, pero el miedo neurótico es aquel que surge porque en la neurosis hay cierta desestabilización. Entonces, el miedo real de saber, por ejemplo, que hay un lugar que es peligroso y que usted no puede llegar a ese lugar si no lo conocen porque le pueden causar algún daño, ese es un miedo real. Pero el miedo neurótico es tenerle pavor hasta un pescadito. Personas que, ay no, yo no puedo ir a la playa porque en esa playa a cada rato se ahoga una persona, o me da miedo el oleaje. Obviamente que usted sabe que en esa playa se forman alfaques, entonces usted va a tener cuidado de no caer en un alfaque, pero eso no le va a impedir que usted pueda disfrutar de darse ciertos placeres de la vida. Y esto es imprescindible para nosotros tener una convivencia en paz, sabiendo que vivimos en un mundo un tanto complicado, pero que esto no debe paralizarnos para disfrutar de esas cosas importantes de la vida. Los primeros sentidos reconocen el miedo, luego lo pasan al cerebro para ser interpretado, y de ahí al sistema límbico, donde se regulan las emociones. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Lucha libre y algo más. Ahora también los miércoles a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe. Y los domingos, en su horario habitual, 19 horas centro, 9 de la noche Caribe. Por Telemaya, canal 34 de la red Sistecom, cada vez con mayor cobertura. Y www.telemaya.com. En Facebook, transmisiones en directo Telemaya. No se lo pierda por ningún motivo. Y de vuelta en Reflejos.
Cuando el miedo pasa al sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones del ser humano, se activa una amígdala, que es la encargada de liberar el miedo. Y ahí ocurren algunos síntomas como la sudoración, aumento de la glucosa, también el aumento de la actividad cardíaca, así como un aumento en la velocidad del metabolismo. El miedo se encarga de activar prácticamente todo nuestro cuerpo y por eso no se puede estar sintiendo miedo a cada rato, porque imagínese que usted vea un gatito que le pase y el corazón se le acelera, o si ve un oleaje fuerte ya tiene el corazón acelerado, o se va de repente la luz y usted con un miedo enorme a la oscuridad. Entonces todo esto, si no se controla, afecta no solo a su mente y la forma en que usted vive, sino también sus organismos. El miedo es provocado por una variedad de estímulos que genera la emoción en nosotros. Son tan enteros, tan extensos, que prácticamente se nos haría imposible enumerarlos, porque esto ocurre de acuerdo a la persona. Para algunos individuos, cualquier cosa puede provocar miedo. El miedo es aprendido. Por eso se discute tanto sobre ciertas costumbres. Por ejemplo, por el aprendizaje vicario, no hace falta que la persona tenga contacto con lo que le provoca el miedo, basta con observar la reacción en otra persona. Por ejemplo, si usted desde muy pequeñito ve que su mamá le tiene miedo a las ratas y que desde que ella ve una rata se asusta, o una cucaracha, hay gente que cuando ven una cucaracha en su casa se vuelven locos y comienzan a dar vueltas. Entonces la cucaracha no le hace nada, pero ellos terminan golpeándose un pie o dándose un golpe en la cabeza. Entonces, las consecuencias del miedo a veces son más fuertes que lo mismo que puede producir el insecto. Obviamente, usted no va a tener su casa llena de ratones ni de cucarachas. Entonces, usted sabe que vio un ratón, entonces tiene que buscar la forma de cómo eliminar los ratones o las cucarachas. Entonces, usted dice, bueno, en la casa hay ratones, tal vez debo empezar a lavar los platos en la noche. Si usted vive en un lugar donde hace demasiado calor, los vecinos mantienen basura en su casa. Basura significa mantener los desechos de la comida, entonces vienen y lo lanzan. Obviamente que eso no solo va a llamar cucarachas y ratones, sino otros tipos de roedores. Entonces usted sabe que para evitar que estén en su casa, usted no va a tirar esos desechos. El miedo también puede ser por condicionamiento clásico. Y el padre del conductismo radical, Skinner, hizo un experimento con un niño de 2 años. A este niño se le dio una rata y el niño jugaba con esta y le gustaba. Entonces, cada vez que el niño estaba cerca de la rata, hacían un ruido para provocarle miedo. Con el paso del tiempo, esto cambió y el niño ya no quería jugar con la rata. Esto es lo que se le llama miedo por acondicionamiento. Al final terminó teniéndole miedo a las ratas. Entonces, por eso siempre va a depender con los miedos de la conducta de los padres y de las personas que están cerca. Si usted, por ejemplo, lleva a su niñito a un pozo y lo coloca para que mire hacia abajo y usted comienza a fingir algún ruido, ese niño no se va a querer nunca en su vida después
después de adulto acercarse a un pozo. Y a veces los padres o los hermanos mayores lo hacen por relajo, no para causar daño, pero al final sí terminan haciéndolo. Y por eso es que cuando usted ve a un adulto que le teme a todo, se va a encontrar que los padres o las personas que lo criaron eran así de miedosos. Por eso es bueno comenzar a experimentar con esas cosas que usted dice que le tiene miedo. Por ejemplo, y utilizo tanto el del perro porque he visto tantas personas que le tienen miedo a un perrito. Entonces, busque un perrito o acérquese a una persona que tenga uno para que usted vea que no le va a causar absolutamente ningún daño. Entonces, el miedo también ocurre por desconocimiento, porque de repente usted cree que es algo del otro mundo, pero no es así. También está el miedo a la muerte. Entonces hay gente que le da miedo perder a sus seres queridos o le da miedo porque creen que a su vida puede llegar una enfermedad terminal. Entonces dicen, bueno, comienzan a leer, se la pasan en la madrugada buscando literatura de ese tipo o escuchando videos sobre ciertas enfermedades. Entonces, los temores se acrecientan y mientras usted no ha investigado sobre este virus y solamente tiene la información que recibe, usted escucha que no se debe juntar con otras personas, cosa que es muy cierta, que debe evitar esas reuniones, que debe también evitar llevar el virus a la casa de las personas mayores o de alguien que tiene cierta predisposición. Sin embargo, usted ya ni visita a sus padres, no hace nada de esto, pero le tiene terror al coronavirus por toda la información que ha visto o porque conoce algún amigo que perdió un familiar por el COVID-19. Sin embargo, usted llega del supermercado, pagó, recibió, vuelto, los productos, llegó a su casa, no lo limpió. Usted cuando llega a su casa no se baña o ni siquiera se lava la cara, o cuando entra a su vehículo, a usted le pasaron esas bolsas y usted viene y comienza a pasarse las manos por el rostro. Entonces todo ese miedo que usted tiene no le sirve absolutamente de nada porque no se está cuidando. Usted cree que lo está haciendo bien, pero tiene una fuga con ciertas actitudes. Entonces, por eso, conocer la gravedad de las situaciones sin miedo le permitirá tomar acciones que valgan la pena y que tengan efectos positivos, porque no se puede vivir con un miedo a todo y exagerando. Dije que el miedo para evitar ciertas conductas autodestructivas o que le causen daño a otros, sí es importante para usted decir, bueno, yo no puedo salir con una moto a calibrarla y esa moto puedo tener un accidente, llegar a la casa con un problema y esa situación llevársela a sus familiares, o con esa misma moto por usted andar haciendo acrobacias puede lastimar a una persona que de repente viene de su trabajo. Entonces el miedo bien manejado es como sinónimo de prudencia. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá,
en la librería BLA frente al parque y en Quetzaltenango en la librería Helenita 14 Avenida A 4-11 zona 1 a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad. Por eso se necesita desarrollar ciertos comportamientos y exponerse a eso o a esas situaciones que producen miedo. Usted no va a agarrar y va a decir, bueno, le tengo miedo a los reptiles, entonces voy a llegar y me voy a exponer a un montón de reptiles, porque no lo va a hacer. Lo que va a terminar es teniendo aún más miedo. O un padre sabe que su hijo le tiene miedo a las ratas, entonces busca una y se la tira en la cama porque cree que así se le va a ir el miedo, también provocando agudizar más este temor. No crean que estoy exagerando. Hay personas que tienen técnicas muy crueles porque ellos aprendieron así. Entonces, él de chiquito tenía miedo de ir al campo. Entonces, el papá a las 3 de la mañana o a la medianoche lo enviaba y eran los cucuyos que sonaban, pero él creía que era un monstruo y se creaba todo esto. Y el papá entonces lo exponía a la brava, pero de adulto es alguien agresivo que no sabe manejar sus emociones y como de esa forma aprendió, o no se puede decir ni siquiera que aprendió, él entiende que así también tiene que hacerlo con sus hijos. Por eso cuando los miedos son exagerados y se le tiene miedo a todo, usted necesita buscar un profesional de la salud para que le vaya indicando cómo usted debe tener un acercamiento con sus miedos. También poner de su parte y controlar su mente. Y cuando usted vea que las olas hagan un gran estruendo, usted saber que eso es parte del comportamiento del mar. O le da miedo volar, es más fácil que en un vehículo terrestre ocurra un accidente que uno aéreo. Entonces, saber todo esto le va a ayudar a manejar esos temores que por alguna razón o en algún momento fueron infundados. El miedo sirve para reaccionar ante un peligro inminente. Entonces, usted decir, bueno, ¿y qué peligro hay aquí? Realizarse esa pregunta para saber si su miedo es provocado por algo real o imaginario. También con el miedo hay ciertos efectos físicos y nosotros hablábamos de esto desde el aumento de la actividad cardíaca. También hay una expresión corporal. Por ejemplo, las cejas se comienzan a mover. En algunas personas se paran los labios. Otros no pueden hablar o el tono de voz le aumenta. Por eso, a veces usted ve que una persona en su casa tiene alguna situación, un problema económico, que no encuentra la forma de cómo resolverlo u otro tipo de situación, usted va a notar que el comportamiento le cambia, que comienza a mostrarse agresivo y es porque esa situación le está provocando miedo y no encuentra cómo expresarlo. Entonces decíamos que el miedo se puede expresar desde la huida, la inmovilidad, pero también la agresividad es una muestra en muchísimas ocasiones que hay un temor existente. Las consecuencias del miedo
La principal es que usted deja de gozar de la vida y se pierde de muchos privilegios, del privilegio de tener una mascota, de compartir con sus familiares, porque todos van a llegar al parque y usted se queda en su casa porque vio en las noticias que hace unos años en ese parque una persona fue atracada. Entonces usted dice, no, yo a los parques no voy, o no toma una bebida porque escuchó que alguien encontró algo en esa bebida y ya más nunca vuelvo a tomarla. Entonces usted deja de vivir y los miedos comienzan a controlarlo. Entonces el miedo, creo que la principal consecuencia es que le quita eso de poder tener una calidad de vida, porque las personas que son controladas por el miedo no pueden disfrutar. También el miedo da lugar a ciertos trastornos como obsesivos compulsivos. Y una persona que tiene miedo, entonces en su casa cierra la puerta, pero revisa si la cerró, llega a la tienda porque va al supermercado y cuando va por la tienda se devuelve, va por 3 cuadras y se devuelve a ver si cerró la puerta. O ya llegó al supermercado y le entra la duda si cerró las hornillas de la estufa. Entonces del supermercado sale corriendo y cuando llega a la casa, en efecto, las hornillas están cerradas. Entonces, porque es el mismo miedo que le hace sentir esa desconfianza, y aunque salió y revisó y vio que estaba bien, esa desconfianza y ese temor que puede ocurrir algo da paso a los trastornos compulsivos, también trastornos de ansiedad, que a veces se confunde la ansiedad con miedo. El miedo provoca ansiedad, pero la ansiedad termina causando o provocando otras acciones en la persona. O hay quienes tienen ansiedad, pero no necesariamente padecen de miedo. También los ataques de pánico, gente que de repente va manejando y tiene un ataque de pánico y ve que la carretera se terminó o se le olvida cuál es el acelerador o cuáles son los frenos. Entonces, todas estas son partes de las consecuencias del miedo. También síndrome de estrés postraumático y las fobias, que ya es un miedo exagerado, o sea, como que el miedo va escalando hasta llegar a fobias, y ahí todavía se complica más la situación. Por eso los miedos hay que tratárselo, aunque la mayoría de personas que tienen miedos excesivos son adultos, y algunos hasta los comentan creyendo que son personas muy cuidadosas, cuando lo único que están revelando es la falta de control que tienen sobre su mente. Esto es Reflejos. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. Lucha libre y algo más. Ahora también los miércoles a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe. Y los domingos, en su horario habitual, 19 horas centro, 9 de la noche Caribe. Por Telemaya, canal 34 de la red Sistecom, cada vez con mayor cobertura. Y www.telemaya.com. En Facebook, transmisiones en directo Telemaya. No se lo pierda por ningún motivo. Vuelta en Reflejos. Las fobias son los miedos enfermizos, pero ese es un tema amplio y en otra ocasión vamos a estar conversando
de las fobias, porque también estas abundan en nuestra sociedad. Y por eso vemos personas que no rinden en su trabajo, que no pueden mantener una relación sentimental. Y usted dice, ay, hoy él tiene una novia, pero le dura 3 meses. Pero imagínense, ¿quién va a andar o cómo aguantarse a un muchacho que le tiene miedo a todo? Entonces, que, ay, no puede salir, y son de los que comienzan, ay, es que mi mamita me dijo, y ya la muchacha está que no lo aguanta, ay, es que mi mamita me dijo que tuviese mucho cuidado, mi mamita me dijo que llegara a las 7, que no me pasara, que esto es muy peligroso, olvidándosele, como decía un amigo en República Dominicana, que el hombre enamorado tiene un ángel en el cielo y que un hombre que se enamora puede cruzar, mire, por los lugares más difíciles y que es muy raro que le pueda ocurrir algo. Con esto no estoy diciendo que no se cuide. Y si usted sabe que hay un sitio peligroso, no se esté exponiendo. Con el miedo se debe asumir que está ahí y reconocer lo que está sintiendo. Entonces, si usted sabe que le tiene miedo hasta un ave que llegue a su casa, ay, miren, esta ave negra, ¿qué será? ¡Qué miedo! Ay, que no me puede pasar un gato negro porque qué miedo. O no puedo pasar debajo de una escalera. Entonces, usted reconocer que sí, todas esas situaciones le causan miedo, porque al igual que un alcohólico, hasta que no reconoce que hay una situación, no puede trabajarla. Entonces, este es el primer paso. También preguntarse de qué le está sirviendo ese miedo. Y cuando usted realice ese balance, se va a dar cuenta que se ha perdido de muchos momentos agradables, desde el cumpleaños de un amigo, de un familiar, compartir, darse un buen chapuzón en la playa. También es recomendable centrarse en esos males, no para usted estar mortificándose y para continuar desencadenando pensamientos y acciones compulsivas. Entonces usted piensa en esos males y una vez que estén aceptados, para poder ayudarse y separar los males reales de los imaginarios, se va a dar cuenta que si usted comienza a enumerar todas esas cosas, la gran mayoría son irreales. Y como dicen por ahí, de las cosas que más algunos se preocupan es de las que menos le ocurren. De repente usted está muy asustado porque ama a su padre y ya tiene 80 años y usted dice, ay, en cualquier momento se puede morir y ¿qué yo voy a hacer sin mi papá? Y usted no sabe si se va a morir primero que su papá. Entonces, no desperdicie el tiempo en miedos. Mejor acompañe a esa persona para el día que ya no esté, usted tenga esos recuerdos y sepa que se ha comportado como un buen hijo. Entonces, no va a tener ningún comportamiento. Entonces, a veces estos miedos hacen que se aleje de la persona y el pobre señor se pregunta, ¿y por qué mi hijo ya no quiere visitarme? Pero es porque hay un miedo a perderlo. Entonces, él como defensa se aleja para evitar ese momento. También admitir, no tener el control de muchas cosas. De repente, usted tiene un niño de 3 años que sí se supone que debe estar bajo su cuidado. Entonces, usted cree que lo controla, pero cuando usted da la vuelta, se da cuenta que al final él termina haciendo cosas que usted no quiere y que supuestamente ya usted se las tenía controladas para que no las realizara. O usted tiene un perrito y usted dice, ay, es que este perrito es súper, él no sale de la casa. O tengo un gatito
y lo castré y ya él no va a salir a buscarse gatas, pero usted está olvidando que aún así le queda un poco esa hormona activa y que si usted se descuida se va a ir. Y usted dice, bueno, yo le doy todo a ese animalito y ese gato es diferente a los demás y él nunca se va a escapar de aquí. Entonces al ratito uno ve que están anunciando, ay, miren que se perdió este perrito o que se perdió este gato. Entonces usted no tiene el control sobre muchas cosas. Prácticamente el único control que nosotros podemos tener es en las personas que están bajo a nuestro cargo porque sean menores de edad, pero sobre todo de lo único que más o menos podemos tener control sobre nuestras emociones. Aún así, hay algunas que salen de nuestro control, aunque al ratito uno las llame y se vuelvan a colocar en el lugar que debe ser. Un controlador es lo peor que hay, y las personas que tienen miedos muy relacionados a su seguridad tienden a ser muy controladoras, y el mismo miedo los va convirtiendo en ese tipo de persona, porque la madre se preocupa que su hijo salga con su novia porque ella cree que le puede pasar algo. Entonces ella dice, no, mejor a la muchacha que venga aquí a la casa para que tú no salgas. Ya ustedes se pueden imaginar. Tratar de no depender del entorno es importante. Cada vez que alguien te ayuda o hace algo porque tienes miedo, tu capacidad de enfrentarse a esas situaciones disminuye. Entonces cada vez que aparece la Mujer Maravilla o Superman o el Chapulín Colorado para ayudarlo, porque a usted le da miedo desde que se oculta el sol salir, entonces que vengan y me acompañen. Imagínese el día que usted llama a esa persona para que lo vuelva a acompañar, pero no está o no puede, ¿qué usted va a hacer? Entonces lo mejor es enfrentar los miedos, nunca ignorando las realidades, siempre cuidando su seguridad personal, la de sus hijos y la de toda su familia. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Estamos en una sociedad donde el que menos usted piensa puede ser un pedófilo, un depravado, tantas cosas que hay. Entonces no es usted decir, no, es que yo no le tengo miedo a nada y voy a salir y no importa. No, cuide a sus hijas, cuide a sus hijos también y enséñele que sí hay cosas con las cuales se debe tener precaución. Tal vez usted vive en un lugar alejado y su hijo tiene una novia, entonces en vez de realizar ciertas prohibiciones, tal vez decirle que visite a su novia en horas donde haya menos exposición al peligro. También ampliar la percepción, porque el miedo reduce la capacidad de la realidad y también exagera la misma. Distinguir el miedo de la ansiedad para saber lo que está ocurriendo. Vamos a otra pausa, pero no nos cambie porque retornamos. Lucha libre y algo más. Ahora también los miércoles a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe. Y los domingos, en su horario habitual, 19 horas centro, 9 de la noche Caribe. Por Telemaya, canal 34 de la red Sistecom, cada vez con mayor cobertura. Y www.telemaya.com. En Facebook, transmisiones en directo Telemaya. No se lo pierda por ningún motivo. De vuelta en Reflejos, estamos llegando al final del programa y quiero dejarlos con esto. Pensar en positivo, porque lo negativo es lo que atrae las fobias y los miedos. Entonces, cuando cambiemos nuestro pensamiento, también las situaciones lo harán.
Y los pensamientos negativos hacen que usted se comporte de esa misma forma y que atraiga ciertos males, dándole ese mal alimento a su mente y rectificando que sí, que hay muchas cosas que están mal y que por eso usted actúa en base a esos miedos. Quítele el poder a los miedos de su vida para que usted vea cómo va a empezar a disfrutar de su familia, de su trabajo, de sus amigos y de esos gustos que están ahí y que usted nunca se ha dado cuenta. Debemos pensar en positivo. En una ocasión salí al patio de mi casa y vi un gato negro, precioso, con los ojos verdes. Y el pelo le brillaba, parece que utilizaba el mejor champú. Luego me entero que los gatos negros son sacrificados para brujería. Ya ustedes se pueden imaginar el nivel de crueldad que se le aplica a los animales en base a un miedo, que lo único que hace es cometer acciones que dejan muy de lado su humanidad y que al final también termina acarreando cosas negativas. Miren acá, qué preciosidad de gatito negro. Yo siempre trato de ser en contra de todo pronóstico y mientras a algunos no le gustan los gatos o los animales negros, a mí me fascinan. También tengo que reconocer que me encantan los animales. Tengo una fascinación enorme por los animales. Soy de las que sale a la panadería y en el camino le deja parte del pan a los animales. O si encuentro algún perro en mi portón, termino dándole también alimentos que le entren en su cabeza ciertos tabúes. Y si ya se lo han implantado, busque la forma de cómo sacárselos. Comience a tomar conciencia para ver que en la mayoría los demás están exagerando y también buscar ayuda psicológica para sacarse esos miedos que le permiten agarrarse de cosas menos de Dios. Para finalizar, quiero compartir con ustedes un versículo bíblico. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra poderosa. Para quienes creemos en Dios, nos confortamos con esta lectura bíblica porque el Todopoderoso nos hace una invitación a no temer y tampoco angustiarnos, porque su ayuda siempre estará presente en las diversas situaciones. Aunque en el momento no lo veamos y por algunas razones no entendamos por qué están sucediendo esas cosas tan fuertes que nos afectan o que están afectando a algún miembro de la familia. Sin embargo, Dios está ahí para ayudarnos, consolarnos y para que nosotros podamos creer en que solo Él puede darnos la salida ante cualquier situación. La salida la puede colocar en su cabeza con un pensamiento o que usted vaya donde un amigo, donde un familiar o donde esa persona que lo puede ayudar. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senoist, invitándoles para que ustedes nos sintonicen
todos los miércoles a las 19 horas centro, 9 de la noche Caribe. Y los sábados a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe, por Telemaya, canal 34 de la red Sistecom, cada vez con mayor cobertura. Y por la web www.telemaya.com, en Facebook, canal Telemaya. Y será hasta la próxima entrega, por supuesto, si el Dios Todopoderoso y usted me lo permiten. Bye, bye. Esto fue Reflejos con Raicy Senois. Sintonícenos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal, cuando les traeremos más información y nuevos temas en la voz de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. No se lo pierda por ningún motivo.